¿Cómo está? Federico Mompou es el nombre más universal con que cuenta hoy la música española. A sus casi 83 años tan lozanos, el maestro sigue siendo uno de los más inspirados y de los más delicados poetas del piano, como Chopin, como Debussy. Gracias. Pero, maestro, hay muchas cosas de usted que no sabemos y que quisiéramos averiguar en lo posible. Bueno, digamos que usted es catalán, hijo de padre catalán, pero su madre era de origen francés, De origen ¿no? francés, sí. De una familia de Tarbes, ¿no? De Tarbes, sí. Toda una familia de fabricantes, vamos, de fundición de campanas. Desde de padres a hijos hasta desde el siglo XV, los de Encauce. La vocación nació un poco tarde, porque yo desde niño ya empecé la carrera pianística. Y llegué a tocar bien, pero no se me ocurrió nunca, no tuve nunca la idea de componer, de dedicarme a la composición. Y esto que conocía, naturalmente, todo el repertorio pianístico, sobre todo los románticos, que son los que podían haberme influido, como un Chopin, como un Schumann, en fin, tantos, y no, diré que nunca se me ocurrió la idea de escribir. ¿Y cómo surgió el chispazo revelador? Sí, pues el chispazo ese fue precisamente en una avenida de Foré a Barcelona para dar unos conciertos de sus obras. Y efectivamente fue esto, porque yo conocía todo el repertorio, pero a los 16 años que tenía no había conocido la música en aquel momento contemporánea, de un Ravel, de un Fauré, de un Debussy. ¿Se vio usted identificado con ella? Pero de una manera extraordinaria. Se produjo el flechazo, el deslumbramiento. Se produjo de tal forma que yo al día siguiente ya empezaba a escribir. Vamos a intentar. Y además ni siquiera estudió usted composición ni nada, ¿no? Creo que se puso usted a escribir instantáneamente. Sí, esto fue lo que podríamos decir, cosa extraordinaria, que no se me ocurrió tampoco, pues ir a un conservatorio, inscribirme en una clase de composición o un profesor de composición. No, no tuve ninguna idea de esto. Lo mío era intentar a ver si podía llegar a escribir algo. Esto estuve 2 años con estos intentos, y no salía nada. Y al cabo de 2 años, pues encontré algo que digo, esto me parece que ya se puede aceptar. Y lo escribí, y es de mis primeras obras, que después han sido las impresiones íntimas. Toda la música de usted, don Federico, es una música en cierto modo interior, una música introspectiva, muy íntima. Sí. ¿Es verdad que usted ama solo su soledad? Solo no, pero me domina la soledad. Su esposa nos dice que ha tenido que obligarle a afeitarse, a quitarse el pijama y a montar en el avión, porque si no hoy nos quedamos sin Mompou. De manera que estuvo a punto de darnos otra de sus espantas clásicas. Esto mismo. Usted es el gallo de los grandes compositores españoles. Sí. Al llegar a París para presentar mis obras, precisamente me lograron con gran dificultad, que el gran crítico francés Émile Vuillermoz pues me viera y me escribiera un artículo para mí. Yo accedí, quedamos con 1 hora, y al día fijado
no sé qué me pasó, pero yo huí de París, cogí el tren y me fui a Barcelona. En esos años de París, ¿usted trabaja mucho o más bien se dedica a la dolce vita? Sí, más pronto la dolce vita. Usted no trabajé mucho. ¿No? Encontró usted un mundo tan fácil y sí. tan... Y esto que Ravel ya lo prevenía, me lo dijo. Cuidado, cuidado, porque acabará de cena en cena esto y acabarán haciendo nada. Esto me lo dijo Ravel. ¿Cuál cree usted que es su música más popular y más divulgada? Lo más conocido. Lo más conocido, naturalmente en España. En España, sí. No se sorprende. ¿eh? No, estoy dispuesto a no sorprenderme por nada. Figura como sintonía de una cadena de radiodifusión española, ¿no es así? Es así. Y hace añísimos que se escucha esto. Sí. Pertenece... Nadie sabe que es de usted. Que es mío. Y que pertenece además a una de sus páginas... de la música callada. Exacto, más íntimas y recolectas. Sí, por ser callada se fue por todas las ventanas. Se convirtió en todo lo contrario. Pero a tal extremo que incluso estando distraído, puedo llegar a concebir algo. Más que si se concentra. Más que si me concentro. Curioso. Y esto me ocurrió como ejemplo, puedo decir, en el preludio de la mano izquierda. Estaba yo en París, estaba en mi casa el guitarrista Miguel Llobet y estábamos charlando animadamente, él estaba aquí y hablando. Y yo naturalmente tenía la mano en el piano, hablando. Hasta un momento que oigo esto. Mientras sostenía la conversación de que su mano izquierda había descubierto... Naturalmente solo oí los 3 o 4 primeros compases, ¿no? Después lo otro ya lo hice. A veces dice usted que no le gusta que le llamen compositor. ¿Por qué? Sí, no exactamente, porque en realidad mi música es la menos compuesta del mundo. Pero eso es un rasgo de humor, es más que otra cosa. Y también, pero dice la verdad. Dice la verdad, sí. Claro, la música de usted es yo siempre he buscado esto, la descomposición. Esto mismo. Lo que ocurre con la música de Mompou es que todo el mundo no puede darle precisamente esa esencialidad y esa emoción interior que tiene. Es decir, escuchada en usted es una, oída en un intérprete cualquiera hay abismos. Sí, parece, pues es porque yo he tratado siempre el piano, sobre todo por la sonoridad. Y no diré, no buscar una sonoridad de una nota, o sea, un timbre, porque esto es cuestión del señor Steinway más pronto. Pero es la sonoridad que se crea entre una y otra nota. O sea, mejor la sonoridad que se crea entre el paso de dos notas. Y esto lo he trabajado mucho y... Es un poco como la frontera, ¿no? Sí. La raya fronteriza de una nota a otra nota. Sí. Ese punto de la fusión. En el momento que una nota que ha dado ya el máximo, lo preciso empieza de lo suyo, crecer, empieza a darla a la siguiente nota. Traspasa sí. el testillo. Y encontrar justo preciso este momento.